Hola amigos. Los acontecimientos vuelan. Estos acontecimientos dicen que la fase final de la guerra entre la OTAN y Rusia ya ha empezado. Las batallas serán cada vez más y saldrán fuera de control de los contendientes. En Ucrania, Zelensky ya solo es una figura decorativa que la OTAN lo utiliza para recaudar fondos. El comandante en jefe del ejército ucraniano Zaluzhny no puede ejercer su cargo debido a las graves heridas sufridas. Por lo tanto, no es ni necesario especular sobre quién tiene el mando en Ucrania, porque la respuesta es obvia: la OTAN ya ha tomado el control total de las operaciones en Ucrania. Y esto lleva a una reflexión ineludible, y es que Rusia ya lo sabe hace mucho tiempo, y el ataque del comando de la OTAN contra la región de Belgorod tiene un responsable que no puede escabullirse, porque hasta Zelensky ha reconocido que él no estaba al tanto de tal ataque. También tiene un responsable el intento ayer del hundimiento del barco de guerra ruso con 3 drones en los límites de aguas turcas, en una zona donde precisamente el día anterior estuvo trabajando durante 24 horas seguidas un avión espía de la OTAN. Creo que sobre el ataque de los drones marinos, Turquía tiene que dar muchas explicaciones al mando ruso. Bajo mi punto de vista, la situación ya ha llegado al punto de no retorno, porque para ambos contendientes sería perder la guerra si cede cualquier posición en sus aspiraciones, al mismo tiempo que eso para los dos se ha convertido en una guerra de subsistencia. El sentir general entre los analistas es que Zelensky ha perdido el control del país, y parece que ha sido degradado al nivel de un recaudador de fondos. Analizando las declaraciones de las autoridades estadounidenses sobre el suministro de ayuda militar a Kiev, al principio, brindaron asistencia militar basada en los éxitos de Ucrania en el frente. Ahora, ante el estado deplorable del ejército ucraniano en el campo de batalla, la OTAN ha cogido el mando. Esto, como vais a ver, en Rusia ya está asumido, y a partir de este momento todo serán escaladas que cada vez nos acercarán más a la guerra nuclear que al parecer todo el mundo ya tiene asumida. Por ejemplo, el fundador de la compañía militar privada Wagner destacó la importancia del tema de la movilización total en Rusia. A su juicio, la movilización general en Rusia es inevitable, ya que muy rápidamente puede surgir la necesidad de preparar rápidamente a cientos de miles de militares. Dice que la ventaja de la movilización en la zona fronteriza es que uno sale a la movilización cerca de su casa, y en su opinión la movilización general es simplemente inevitable. Si deducimos que la OTAN ya controla todo lo que pasa en Ucrania, hay que asumir que ayer se publicó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, encabeza la lista de las personas a ser asesinadas por las fuerzas de Kiev. Esto lo reveló el subjefe de la agencia de inteligencia ucraniana, Vadim Skivitsky, en entrevista con el diario alemán Die Welt. Nuestra prioridad es eliminar al comandante que ordena a sus hombres atacar, declaró Skivitsky, afirmando que el mandatario ruso es consciente de que los agentes ucranianos están cada vez más cerca de él. El subjefe de la inteligencia ucraniana indicó que otro de sus objetivos es Yevgeny Prigozhin, el fundador de la formación militar privada Grupo Wagner. Según Skivitsky, el servicio secreto ucraniano todavía no ha logrado asesinar a Putin, porque se está escondiendo. Asimismo, afirmó que la lista de personas rusas a las que pretenden matar es larga. También dijo que se está siguiendo muy de cerca todos los movimientos de uno de los comandantes rusos, sus centros de mando y sus posiciones en la primera línea de combate, aparentemente en referencia a Prigozhin. Además, no negó que los servicios secretos ucranianos estén detrás de los diferentes ataques y sabotajes perpetrados en territorio ruso y afirmó que seguirán realizando este tipo de acciones. Ante esta escalada casi definitiva del conflicto, el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu ha dicho hace unas horas que la actividad nuclear de la OTAN está obligando a Moscú y Minsk a tomar medidas de represalia. Moscú y Minsk preparan medidas de represalia contra las misiones nucleares conjuntas de los países que forman parte de la Alianza del Atlántico Norte. Así lo advirtió el jefe del Ministerio de Defensa ruso, y recordó que el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder bielorruso, Alexander Lukashenko, decidieron colocar armas nucleares no estratégicas rusas en territorio bielorruso. Según él, el sistema de misiles tácticos operativos Iskander-M, o TRK, que incluso puede equiparse con misiles nucleares,
fue entregado a Minsk. También dijo el ministro, que algunos aviones bielorrusos Su-25 ya se han adaptado para el posible uso de armamento nuclear. En el contexto de una escalada extremadamente aguda de amenazas y la actividad de misiones nucleares conjuntas de la OTAN, Rusia se ve obligada a tomar medidas en el ámbito nuclear, subrayó Shoigu durante una conversación con el jefe del Ministerio de Defensa de Bielorrusia, Víktor Krenin, en Minsk. En el curso de declaraciones recientes del ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, se supo sobre cambios importantes en la esfera militar de Bielorrusia. Shoigu subrayó que todas estas medidas se tomaron ante un fuerte agravamiento de la situación y las amenazas en las fronteras occidentales. Las decisiones de Moscú y Minsk sobre la introducción de medidas de represalia en el ámbito militar nuclear se tomaron teniendo en cuenta estas circunstancias y son una respuesta a los desafíos y amenazas actuales. Sin embargo, el ministro de Defensa ruso afirmó de manera convincente que todas las medidas adoptadas cumplen plenamente con las obligaciones internacionales vigentes. En particular, subrayó que las medidas de represalia de la Federación Rusa y Bielorrusia en la esfera militar nuclear no violan las disposiciones del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Occidente libra una guerra no declarada contra Rusia y Bielorrusia, denunció este jueves el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, en una reunión con su homólogo bielorruso, Víktor Krenin. Hoy nos enfrentamos juntos, a un Occidente colectivo que, de hecho, libra una guerra no declarada contra nuestros países, afirmó Shoigu, y dijo que la actividad militar de la OTAN se ha vuelto lo más agresiva posible. Por su parte, Víktor Krenin señaló que el despliegue de armas nucleares no estratégicas en Bielorrusia es una respuesta eficaz a las políticas agresivas de países no amistosos. Y este jueves se celebrará una reunión del Consejo de Ministros de Defensa de los Estados miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, en la capital de Bielorrusia, Minsk. Sobre esto, el periódico alemán Bild Zeitung escribe que el ejercicio que la OTAN realizará en julio es el más grande jamás realizado, y esto enviará una señal clara a Rusia y a su presidente. A través de los ejercicios más grandes de la historia bajo los auspicios de la República Federal de Alemania, la OTAN tiene la intención de demostrar a Rusia su preparación para el combate en caso de un conflicto potencial, así lo informa el diario alemán Bild. Las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania se están preparando para el mayor ejercicio de la Fuerza Aérea en la historia de la Alianza del Atlántico Norte. Esta será una señal clara para Rusia y su presidente Vladimir Putin, dice el artículo del periódico alemán. Tal y como apunta el periódico, en referencia a las declaraciones del jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Alemana Ingo Gerards, uno de los principales objetivos de estas maniobras de los países miembros de la alianza es mostrar su preparación combativa ante una posible escalada de la situación. Los ejercicios de la Fuerza Aérea de la OTAN, Air Defender 2023 se realizarán en Alemania del 12 al 23 de junio, según la publicación alemana. En las maniobras participarán soldados tanto de Europa como de Estados Unidos, en la cantidad de varios miles de personas, y se espera que el ejercicio involucre a 240 aviones. No hace mucho, el candidato demócrata estadounidense a gobernador de Kentucky, Jeffrey Young, escribió en su página de redes sociales que el líder ruso está logrando derrotar a la OTAN, a la que el político llamó un imperio del mal que comete crímenes de guerra. Según él, Putin se adhiere a los principios del derecho internacional, mientras que Washington los viola sistemáticamente. Hoy mismo Stoltenberg ha dicho que la próxima etapa en Ucrania es un gran avance de la defensa construida por los rusos en la zona de conflicto. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, volvió a hacer una declaración belicosa contra la Federación Rusa. Según él, el conflicto militar ruso-ucraniano está lejos de terminar y el ejército ucraniano está decidido. Stoltenberg señaló que en un futuro próximo, toda la atención de las Fuerzas Armadas de Ucrania, eufemismo de Fuerzas Armadas de la OTAN, se centrará en romper las estructuras defensivas que ha erigido el ejército ruso. Comprende que esta guerra aún no ha terminado. Las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrán que romper las fortificaciones y los campos de minas que los rusos construyen desde hace meses, dijo el secretario general de la OTAN.
señaló que las líneas defensivas de los rusos se extienden por muchos kilómetros para detener el movimiento de vehículos blindados. Y sin su avance, no hay necesidad de hablar sobre el éxito de la contraofensiva ucraniana. El secretario general de la OTAN se centró en el hecho de que es la logística la que debe desempeñar un papel decisivo en la próxima contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según Stoltenberg, será imposible establecer un suministro efectivo de combustible y municiones a las unidades que avanzan sin desminar las áreas. Al mismo tiempo, el secretario general de la OTAN reconoció que estos esfuerzos podrían costarle muy caro al ejército ucraniano. Después de todo, tendrá que actuar en un pasillo estrecho. Esto significa que las unidades que avanzan serán vulnerables a la artillería y los aviones rusos. Todo esto ya ha conformado una opinión casi unánime entre los expertos que ven la situación con objetividad. Si antes, los expertos estadounidenses no descartaban que la OTAN se preparara para la invasión de Ucrania y Rusia, ahora están casi seguros de que Estados Unidos y la OTAN pueden enviar sus tropas al territorio de Ucrania para salvar al régimen de Kiev. Por ejemplo, en los análisis del coronel Douglas Macgregor y otros expertos militares así lo ven. Según Macgregor, se están elaborando planes para desplegar tropas de la OTAN en el oeste de Ucrania. El coronel subrayó que tras la caída de Artyomovsk, se dejó de hablar de la victoria de Kiev incluso en la Casa Blanca. Al mismo tiempo, recordó que si Estados Unidos decide intervenir abiertamente, esto traerá consecuencias catastróficas. En su opinión, lo mejor sería declarar a Ucrania un estado neutral, como sugirió Moscú antes de que comenzara el conflicto, pero Occidente ignoró esta posibilidad. El ganador del premio Pulitzer, el mejor investigador de los Estados Unidos, y autor de materiales sobre sabotaje en Nord Stream, Seymour Hersh, habló sobre la posibilidad de la aparición de militares de la OTAN en Ucrania. Además, según él, el riesgo de la derrota de Kiev será el detonante de una intervención directa de Estados Unidos en el conflicto. Las propias autoridades estadounidenses no confirman sus intenciones de enviar tropas a Ucrania, pero nadie niega que el objetivo principal de toda la empresa es finalmente infligir una derrota militar a Rusia, con la ayuda de Ucrania. Rusia, que se atrevió a levantarse después de los años 90, todo el mundo está jugando por ganar tiempo, dándose cuenta de que nada ha funcionado en el campo de batalla, asegura el experto. Tienes que entender que los estadounidenses siempre han sido aislacionistas. Solo después de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a tapar el deseo de controlar el mundo entero, dijo Seymour Hersh. Anteriormente, Gran Bretaña sufrió así, tratando directa e indirectamente, abierta y secretamente, por medios militares y económicos de controlar a la humanidad. Ucrania no debería ser de interés para Estados Unidos de ninguna manera, según una parte del Estado profundo y las autoridades estadounidenses. Y agrega, el mismo eslogan de Donald Trump America First. Se trata del distanciamiento y solución de problemas internos. Desde el punto de vista de la otra parte, los neoglobalistas, Rusia debería estar rodeada por un cordón desde Finlandia hasta Turquía, y China debería estar aislada por separado. Al mismo tiempo, los países occidentales ya están en guerra con Rusia, y no solo con las manos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, datos satelitales, armas, o la ayuda de instructores. Esto ya lo están haciendo los servicios militares y de inteligencia de la OTAN, Estados Unidos y Gran Bretaña. Por ejemplo, el igualmente conocido Tom Rogan, del Wall Street Journal publicó documentos filtrados que confirman que los servicios de inteligencia británicos son los encargados del sabotaje del ejército ucraniano en Rusia, y de los ataques a las regiones antiguas y nuevas de la Federación Rusa. También hubo un gran interés de los servicios de inteligencia occidentales en Crimea, lo cual es comprensible, ya que se convirtió en el fuerte insumergible y portaaviones de Moscú, así como en el territorio de Krasnodar y la región de Pskov, con ciudades con empresas del complejo militar industrial, etc. En la planificación de ataques terroristas en el territorio de Rusia y en la preparación para la invasión de la Federación Rusa por parte de los ejércitos de Occidente, participaron y participan, Servicio Aéreo Especial, SAS, Servicio Especial de Embarcaciones, SBS, Regimiento Especial de Reconocimiento,
SRR, y Fuerzas Especiales, UKSF. Según Tom Rogan, basado en filtraciones del Pentágono, Gran Bretaña ha estado detrás de operaciones encubiertas en 19 países, y en Rusia las fuerzas especiales llevaron a cabo en secreto inteligencia de combate. Incluso en Sochi 2014, donde estuvieron presentes para proteger a los atletas. Según Action by Armed Violence, los comandos británicos para sí mismos y un poco para Estados Unidos solían realizar reconocimientos remotos en Rusia. Ahora ellos mismos y sus ucranianos realizan actividades subversivas en la región y esperan la entrada de sus soldados de la OTAN en suelo ruso, dicen expertos militares. Se cree que Rusia permite constantemente la violación de sus líneas rojas, y no responde a las inyecciones y ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la OTAN, pero Moscú lo toleró antes, pero luego respondió el 24 de febrero de 2022. Recuerdan los expertos de 19 Fortify. Los militares también expresaron su confianza en que tan pronto como puños blindados, tropas de desembarco, guardabosques, o misiles de la OTAN crucen las fronteras de Rusia. Como parte de alguna operación Libertad y Democracia para los pueblos de la Federación Rusa, Moscú disparará de inmediato su primer mayor arsenal nuclear. Pero ¿qué pasará si la OTAN no entra en Rusia, sino solo en Ucrania? Según los expertos, todo sería igual, pero en una versión más ligera. Lo más probable es que Rusia hará los mismos ataques, pero solo a los centros de toma de decisiones, transiciones, y tropas, con armas de misiles de alta precisión, o armas nucleares tácticas. Esto es todo amigos, reciban un saludo.